Buenos días, una vez más os voy a dar la bienvenida a este vuestro cutre canal. Iba a decir bienvenidos y bienvenidas a este cutre canal y siempre hay alguien que se queja. Pues os voy a decir una cosa. Ayer estuve en misa en la iglesia de San Nicolás y el cura al empezar la misa dijo: queridos hermanos y hermanas. Y es un señor de 80 años al que supongo muy conservador. Supongo, no le conozco, porque al que le conozco es a otro, que no es tan conservador. Y entonces preguntáis, ¿pero por qué vas a misa? Porque también aquí, como todo el mundo indaga, pues voy a misa porque estuve muy enferma y a la desesperada hice una promesa. Y mi enfermedad está mejorando mucho. Yo no sé si ha sido la Virgen María o no ha sido, yo soy agnóstica, pero por si acaso yo hice la promesa y la promesa la cumplo. También voy a misa porque es un espacio en el que estoy tranquila, sin mirar al móvil, en un sitio bonito, escuchando a gente cantar muy bien y yo me siento a gusto. Si de paso luego existe Dios y Dios me toma esto en cuenta, pues es lo que llevo ganado, oiga. Pero precisamente hoy vamos a hablar de religión en este nuestro cutre canal. Bueno, pues hoy vamos a hablar de religión aprovechando una visita que yo hice a Stonehenge. En realidad yo sé que este vídeo lo va a ver muy poca gente porque en general los vídeos que funcionan son aquellos que hablan de política y cuentan lo que está pasando en España, lo cual es muy lógico porque la gente está desesperada y necesita información. También es cierto que me explicó un director de uno de estos, los llamados medios del fango, es decir, los medios que se oponen al gobierno, que él, por una parte, deseaba que cambiaran las cosas, pero por otra sabía que el día que cambiaran él se arruinaba porque su medio funcionaba desde el momento en que había un gobierno corrupto. Que cuando cambiara el gobierno, si el gobierno iba bien, su medio se tendría que dedicar a hacer horóscopos. Entonces a mí me pasa un poco lo mismo. Digo, wow, si un día cambian las cosas, yo me arruino. Pero bueno, vamos a lo que quiero ir, es a deciros que en realidad sé que los vídeos de política funcionan mejor, pero que yo tenía muchas ganas de hacer un vídeo sobre Stonehenge. ¿Por qué? Porque desde muy pequeñita había deseado ir a Stonehenge. Lo había deseado, lo había deseado, lo había deseado. Pues mira, como decía Santa Teresa y como también repetía Truman Capote, líbrenos Dios de las plegarias atendidas, porque cuando fui a Stonehenge fue una gran desilusión. Cuesta 30 euros entrar, 25 libras, y creo que si llegan a salir 27, o sea, 30 y tantos euros. Y al final lo que ves es unos piedrolos, no te dejan acercarte, está vallado, y allí hay una autopista. Entonces tú estás ahí, bom, bom, y de repente ves un montón de coches y oyes ruidos. Es bastante deprimente. Y hay un montón de turistas, turistas ricos, obviamente, y estos turistas ricos en general, no sé por qué, eran indios. ¿Por qué? No lo sé. Me llegué a plantear si es que existía alguna relación entre cierto misticismo hindú y Stonehenge. No la he encontrado. Pero al final lo que me gustó más fueron los pajaritos. Había un montón de cuervos que viven allí que comen de tu mano. Es muy, muy bonito. Y yo me quedé muy flipada porque si tocabas el suelo vibraba. Y yo, la vibración mística y telúrica de la línea Ley. Inciso, la línea Ley es una línea mística que se supone que une puntos fundamentales de los chakras de la Tierra, una cosa muy mística, mientras que la línea geodésica es otra cosa. La principal diferencia entre una línea ley y una línea geodésica está en su significado y en su aplicación. Las líneas geodésicas son la distancia más corta en una superficie curva como la Tierra y se usan en geografía, en navegación, en topografía, para hacer mapas, para calcular rutas óptimas, o sea, son racionales. Las líneas ley son conceptos abstractos asociados con la fantasía, la mística, la mitología, la historia y representan alineaciones que hablan de los chakras de la Tierra y el chakra corazón y no sé qué líos que yo no conseguí entender bien, tengo que reconocerlo. Bueno, el caso es que si pones las manos en el suelo de Stonehenge vibra mucho. Entonces yo, en mi rollo místico, pensaba que era porque estaba en el chakra corazón de la Tierra y la línea ley y no sé qué cosas que me contaban. Y en realidad vibra porque al lado hay una autopista que hace que el sitio vibre muchísimo. Pero además, al ser unos piedrolos tan enormes, recogen mucho la vibración. Están pensados para recoger la vibración y entonces vibra más. Es decir,
Cuando tú estás en un auditorio, el auditorio está montado para que si tú haces "oh", o en las iglesias suene muchísimo más alto. Pues lo mismo, son piedras muy grandes, reciben la vibración de los coches y aquello, pones la mano en el suelo y hace pa, 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 pa. Y claro, tú pensando, la tierra palpita por su corazón. No, no palpita por nada de esto, palpita porque al lado los bestias de ellos han puesto una autopista que ya les vale. Se está hablando de soterrar la autopista porque, en fin, queda fatal poner al lado del supermonumento neolítico una autopista con coches, pero bueno, ya veremos si lo hacen o no. En cualquier caso, os voy a dejar, antes de empezar, un vídeo de yo en Stonehenge que le he puesto una musiquilla así muy esotérica para que quede mono, porque no sabía qué musiquilla poner. Y os quiero decir que en el Neolítico sí que había instrumentos musicales. En el Neolítico había flautas, había sonajeros, había tambores, había como unas sonajas, unas especies de maracas, y había un instrumento que se llama samisen, que todavía existe en África, que es una placa de arcilla que luego se le ponen cintas hechas con la piel de una vaca y que suena como clink, clink, clink. Bueno, os dejo un vídeo que he hecho y que tiene la música neolítica, excepto que le he puesto también violas porque si no aquello quedaba muy raro, pero las flautas y los shamisen se podían utilizar. Continúo. Los romanos llegan allí a Bretaña y se encuentran esos piedrolos y les parece muy bien. Bueno, tened en cuenta que esto está emplazado en una planicie muy al norte donde tampoco vivía mucha gente, y cuando los romanos van a conquistar la Britania, Godofredo de Monmouth, Godofredo de Monmouth. Pues es que cuando tienes aparato, decir Godofredo de Monmouth es una crueldad, es una crueldad. Bueno, pues Geoffrey de Monmouth crea la historia de Inglaterra y se le ocurre que esos piedrolos los ha traído el mago Merlín. El mago Merlín ha dicho: Arturo, te voy a hacer unos piedrolos Planck. Y si no os lo creéis, os dejo aquí un dibujo que es del año... Es más o menos del año 1130, 1140, imposible determinar el año exacto, pero que es una ilustración del libro de Geoffrey of Monmouth, Godofredo de Monmouth, que bueno, que explica cómo Merlín trajo así, boom, las piedras. Y Merlín, le veréis aquí, es mucho más alto que los otros. Básicamente, durante la Edad Media eso es lo que se cree. Algunos se creerán que, bueno, las ha traído Merlín, y algunos no se lo creerán porque serán medievales, pero no imbéciles. Y lo que sí admiten es que esto se hizo en tiempos del rey Arturo, es decir, más o menos en tiempos de los bretones, ¿vale? Sin embargo, más o menos cuando llegamos hacia la época Tudor, 1500 y pico, se empieza a pensar que lo hicieron los romanos. Y se da por hecho que lo habían hecho los romanos. ¿Por qué? Porque dicen que es que los bretones no tenían la capacidad técnica para hacer esto. Vamos avanzando y más o menos en el siglo XVIII y XIX hay una fascinación con Stonehenge, porque en el siglo finales del XVIII y principios del XIX hay pasión por las ruinas. Todo el movimiento romántico busca la belleza de las ruinas, la belleza del pasado. Entonces dicen: ¡wow! Los piedrolos estos, ¡qué maravilla! Y deciden que los han hecho los druidas celtas. Entonces hay una piedra que es roja y deciden que es la piedra del sacrificio. Que es la piedra del sacrificio porque hay un montón de cosas rojas ahí. Y dan por hecho que es sangre. Bueno, pues en realidad es óxido ferroso. Es que hay hierro ahí y con el agua se pone rojo. Pero bueno, dicen que se inventan un rollo de que ahí se hacen sacrificios, crean una leyenda de los druidas como personas malvadísimas que sacrificaban a gente.
Pero hay alguien que dice, oiga, que esto lo han debido hacer los bretones. Y en el siglo XVIII y XIX se da por hecho que los bretones, es decir, los habitantes del Neolítico en esa zona, que está en Salisbury, bueno, pues que ya me lía. Venía diciendo que en el 18 y 19 dan por hecho que es imposible que en esa zona hayan podido los bretones construir eso. ¿Por qué? Porque los romanos describen a los bretones como unos gañanes, como una gente que poco menos que iban con una cachiporra y vestidos de pieles. ¿Y cómo van a hacer los bretones eso? No es hasta el siglo XX cuando se descubre que efectivamente lo han tenido que hacer los bretones, porque empiezan a datarse las piedras con carbono. En la datación por radiocarbono se ve, veréis, Stonehenge, los piedrolos que conocéis, esas piedras, pero luego hay un foso alrededor. Había un foso muy grande, de forma que esto estaba situado encima de un montículo y solo se podía entrar a través de una avenida. Todo lo demás había un foso. ¿Para qué? Para que tú entrases por una avenida determinada y cuando llegase el sol te diese de cara. En realidad, entre otras cosas, es un calendario, es un monumento al sol, es muchas cosas, pero estaba pensado así. Bien, tardan casi unos 3000 años en hacerlo, porque el foso se hizo hace 5100 años. Ahí se hace el foso. Luego, más o menos hace 3000 años se empiezan a traer las piedras y se tarda casi 1000 años en montar todo el asunto de piedras. 100 generaciones de personas han contribuido y las piedras vienen de todos lados. Las piedras se van datando y es que hay piedras que proceden de todos los puntos de Inglaterra. Hay 32 bloques de piedras, ¿vale? 32 que se han movido desde las montañas de Gales, del suroeste de Gales, desde sitios que están en Milford, o sea, se han podido mover desde todos lados. Entonces tenéis que pensar que en principio eso era un bosque. En el bosque se tala una zona y se hace lo que se llama un cursus. Se pone un foso, se tala una zona y se crea un montículo. Después de eso se empiezan a traer piedras durante 1000 años y se traen de todos lados. Y se talan y se liman. Entonces, todo el mundo dice, pero eso es imposible que lo hayan hecho en el Neolítico. Como deciden que es imposible que se haya hecho en el Neolítico, se le ocurre a la gente una idea fantástica. ¡Es que lo han traído los ovnis! ¡Claro! Pues no. Durante mucho tiempo se especuló con todo este rollo de que lo habían traído los ovnis, pero en realidad lo que realmente habría querido que pensar es nuestras creencias sobre el Neolítico estaban equivocadas. Si en aquella época en Egipto podían hacer pirámides, ¿por qué esta gente no podía navegar o traerse estructuras así de grandes? Pues en realidad toda esa zona está llena de yacimientos arqueológicos y se ha visto que nuestras ideas sobre el Neolítico estaban bastante equivocadas. Es decir, que en el Neolítico había mucha más actividad industrial y artesana de la que nosotros creíamos. No son simplemente señores con una cachiporra y unas pieles. Son gente que podía hacer joyas, que sabía mucho de astronomía, que tenían unas casas relativamente sofisticadas, que tenían una organización social muy sofisticada y que enterraban a sus muertos. Entonces, ¿qué es Stonehenge? Vale. Primero empieza como, lo digo, un foso, es decir, imagina un bosque. Luego al bosque le quitas un montón de árboles, talas un montón de árboles, haces un claro en el bosque. Luego metes un foso. Luego, sobre ese foso, construyes un monumento que tarda 1000 años en construirse porque vas trayendo piedras de todos lados. Y la idea es que se trajeron piedras de todos lados de Inglaterra para hacer una especie de monumento de unión entre los pueblos que estaban allí. Pero en el 2000 a.C. empezaron a llegar los romanos, los sajones desde los Países Bajos y los germanos, se trajeron una plaga de peste bubónica que en 300 años hizo desaparecer al 30% de los bretones. Y luego estos se empezaron a mezclar con romanos, con sajones, con normandos. Por eso ahora mismo tú dices que los británicos son anglosajones, aunque ahora ya se están mezclando con los musulmanes. Pero en principio los bretones eran una gente determinada que además era morena.
morena y prácticamente negra. Por eso en puntos de Escocia, de Gales y de Irlanda, muy al norte, en los que hubo menos penetración, verás a muchísima gente con pelo negro, que son descendientes de los primeros bretones, que a la vez se supone que habían subido desde el Mediterráneo. Bueno, pues estos bretones, a los que se les representaba con unas pieles y una cachiporra, en realidad eran bastante sofisticados. ¿Y por qué crearon Stonehenge? Pues por varias razones. Una era porque era un monumento de unión entre los bretones, por eso se traían piedras de muchos sitios diferentes. Dos, porque era un anfiteatro. Cuando te pones dentro, que a mí no me dejaron ponerme, debías hacer ¡guau! Y todo esto resonaba. Entonces se podían hacer ceremonias. Tres, porque en principio, aunque se han llevado un montón de piedras que se vandalizaron durante siglos, en principio era un monumento así cerrado y tú entrabas por una avenida y en el solsticio de invierno y en el solsticio de verano entra el sol por un lado y por el otro. Entonces os voy a dejar algunas fotos que veréis lo impresionante que es en invierno. ¿Qué sucedió? Pues que cuando en los 60 se decide que esto tiene 5.000 años de antigüedad y que no lo hicieron los romanos, ni los celtas, ni nada, que lo han hecho los bretones, y a alguien se le ocurre que es que no, que lo han traído los ovnis, se empiezan a hacer auténticas peregrinaciones a Stonehenge por parte de todos los místicos del mundo. Y entonces sucede una cosa en el 71, que no se sabe muy bien si es una leyenda o no. Stonehenge estuvo durante la Segunda Guerra Mundial tomado por el ejército que hacía allí maniobras. En el año 71 allí sigue habiendo ejército controlando Stonehenge. Ya le han vandalizado, se han llevado piedras, había turistas que se llevaban trozos, bueno, un horror. Entonces llegan unos hippies y acampan dentro. Pero hay una tormenta eléctrica. Y los del ejército, los que estaban por allí, les dicen, oigan, no se vayan ustedes justo al centro, porque esto va a traer un rayo. Pero los hippies se van al centro precisamente porque hay tormenta, para celebrar las líneas telúricas o lo que fuera. Los del ejército están al quite y en esto se monta tal tormentón que no ven nada, entonces el ejército manda a 2 personas a recoger a los hippies pensando estos no sobreviven. Y cuando llegan no están los hippies. No hay forma de que no saben por dónde han salido, no los encuentran por ningún lado y aparentemente han desaparecido. Entonces hay 2 versiones. Una, los hippies se asustaron con la tormenta y se fueron. 2, se los llevó un ovni. Y ahí sigue. También hay otra historia según la cual había 2 personas haciendo guardia en el ejército y se les apareció no sé qué. Bueno, en los 60 y 70 hay un montón de historias de avistamientos ovnis en Stonehenge que podemos atribuir a que en aquel momento el marco mental era favorable a eso. Cualquier lucecita que se viera antes se iba a pensar que era un ovni que cualquier otra cosa. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que en los 70, 80, 90 hay un montón de ceremonias del solsticio de invierno. Es un sitio para hippies, es un sitio al que se va muchísimo, pero destrozan el lugar. De forma que finalmente se decide que Stonehenge se cierra. Desde el 77 acceder al círculo es muy difícil y solo puedes acceder si eres arqueólogo o demás, necesitas un permiso y es complicadísimo, por eso yo no pude entrar dentro. Pero hasta el 2010 más o menos, durante los solsticios sí se permitía que entrara gente e hicieran ceremonias. Y todo el mundo seguía haciendo ceremonias de presuntos druidas, incluso cuando estaba clarísimo que los druidas no habían tenido nada que ver con la construcción de ese monumento. ¿Y para qué servía? Es un túmulo funerario seguro, porque han aparecido muchísimas tumbas. Era un observatorio astronómico seguro, porque el solsticio de invierno y el solsticio de verano aparecen por determinados puntos. Era quizá un anfiteatro, porque se amplifica el sonido y por lo visto cuando estás dentro y hablas hace ¡wow! Se supone que quizá era un santuario de curación estilo Lourdes, porque hay determinadas piedras, las piedras azules, que se entiende que tienen propiedades curativas o se entiende todavía entre los curanderos de la zona. Podía ser un símbolo de unión de todos los que vivían por allí, porque por eso habrían traído piedras de todos los puntos cardinales donde vivían los bretones, o sea, norte, sur, este y oeste, por todas las zonas. Se
era una prueba, una demostración de en esta zona vivimos gente que somos súper importantes y tenemos mucho que decir, probablemente. No se sabe en realidad. Está claro un calendario solar casi seguro. Pero claro, como han desaparecido gran parte de las piedras, hay quien dice que es que no consiguieron acabarlo a tiempo y hay quien dice que es que, es decir, hay quien dice está inacabado y hay quien dice no, es que se llevaron la mitad de las piedras durante 5.000 años, hay gente que se ha ido llevando piedras. Realmente no se sabe para qué sirve, pero sí explica una cosa. Desde hace 5.000 años y más, los humanos han querido tener una trascendencia. Entonces tú imagina, si ahora allí el invierno es crudo, hace 5.000 años el invierno debía ser el horror. Es decir, había varios meses en los que no había sol. Por lo tanto, el sol era un dios. Cuando volvía, te cambiaba la vida. Porque esa zona era muy fácil vivir. Había un río donde había nutrias, había peces, era fácil recolectar, había en aquel momento bayas que te las cogías y te las comías y debía ser relativamente fácil vivir en verano porque no hacía mucho calor, había mucho que comer, había mucha fauna. Pero en invierno debía ser muy duro, con lo cual 3 meses te tenías que encerrar, haber recolectado bayas suficientes, haber capturado animales suficientes, encerrarte durante 3 meses porque tenían casas hechas con barro y hechas con piedras en las que había una hoguera central y tú te encerrabas ahí y esperabas 3 meses a que volviera a aparecer la luz. Entonces, claro, el día que aparecía la luz debía ser una cosa milagrosa. Y esto explica por qué los humanos tenemos un sentimiento religioso innato, porque sabemos que somos parte de algo más grande y porque sabemos de sobra que nosotros pertenecemos a algo mucho más grande y que esta idea de que somos los dueños de la creación es relativamente reciente, pero en realidad no lo somos. Stonehenge está súper alineado no solo con los solsticios, sino con otros fenómenos astronómicos, lo que sugiere que ya en el año 5000 a.C. los habitantes bretones del Neolítico en esa zona conocían de sobra la astronomía. No eran esos gañanes con una cachiporra y unas pieles que nos habían contado que eran. En la zona se han encontrado muchos enterramientos de gente que tenía enfermedades, lo que hace pensar que se iban hasta allí esperando que las piedras le curaran, lo cual también hace pensar en un sentimiento religioso. Stonehenge se debió empezar a construir en el 3100, algo así. Las pirámides de Gaza están construidas en el 2600. Pero más o menos la última piedra de Stonehenge se supone que se pudo colocar justo cuando empiezan las pirámides. Es decir, esta idea de en el Neolítico en Europa todos iban con una cachiporra y pieles mientras que los egipcios eran súper sofisticados, ya nos la tenemos que comer con patatas. Lo que a mí me resulta claro es que hay un instinto humano clarísimo desde el principio, desde que el hombre es hombre, en intentar entender los principios espirituales más altos que su propia existencia. Esto es obvio. Por eso siempre digo que el ateísmo me resulta muy complicado porque basta con mirar al cielo y mirar la creación en la que estás inmerso para entender que tú formas parte de un plan mayor. Llámalo Dios, llámalo inteligencia cósmica, llámalo universo, llámalo lo que quieras, pero pensar que el hombre es el dueño y el señor absoluto de la creación, a mí personalmente me parece un reduccionismo muy absurdo. También hay una cosa muy interesante. Cuando se habla en la Biblia de la desaparición de Sodoma y Gomorra, puede referirse a la desaparición no solo de Stonehenge, sino de la vida neolítica en general. O sea, Sodoma y Gomorra habla de que hay una plaga que se extiende sobre Sodoma y Gomorra y ahora se sabe que hubo una plaga de peste bubónica en la zona y que además hubo hambre, hubo sequías, hubo de todo. Entonces igual el cuento de Sodoma y Gomorra se refiere a toda esa plaga en esa zona donde había habido realmente una civilización mucho más sofisticada de la que hasta ahora creíamos que había. Las personas que vivían en Irlanda, en Britania, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Islandia, en partes de Francia y en Alemania tenían el mismo culto de adoración al sol. Hay muchísimos monumentos muy parecidos a Stonehenge y también los hay en España. En España hay muchos. Hay
varios monumentos circulares. Entonces, quizá toda esa plaga que se arrasó y se llevó por delante a tanta gente es la plaga a la que se refiere la Biblia cuando habla de Sodoma y Gomorra. Stonehenge tiene 2 anillos. Se supone que el de fuera es un anillo, un calendario solar, y el de dentro es un calendario lunar. Está bastante claro que más o menos la cosa va así. Y no solo en Stonehenge, sino en otros monumentos funerarios que hay en todas estas zonas, se ve que existía una comprensión muy avanzada de la astronomía y que existía un tipo de escritura, que eran los petroglifos, que de momento no hemos sabido interpretar y que derivan en las runas que luego los nazis hicieron toda su interpretación mística del asunto. El hecho de que todavía no hayamos podido interpretar nada no significa que no existiera una civilización más avanzada de lo que nosotros creímos que era. No hace falta que hayan venido ovnis a colocar las piedras. Y bueno, que hasta aquí puedo leer. No sé si esto lo verá mucha gente. A mí me hacía ilusión hacer esto. Ya esta tarde volveré a hablar de política, que es lo que en este canal la gente busca. Pero ya sabes, si esto te ha interesado, puedes donar aquí o aquí, lo que quieras. Dale like. 1, dale like. 2, deja un comentario, el que sea. Hola reina, me vale. Es que el comentario mueve el algoritmo. Suscríbete, esto es importante para que la campanita te avise cuando saque otro vídeo. Suscríbete, dale like, deja un comentario y ya sabes que tengo un libro que es este y que no hace falta que lo compres, preferiría que lo compraras, pero si dejas un comentario bueno en Amazon, en Goodreads, en Casa del Libro, en donde sea, ayudas a que se mueva. Los comentarios en esos sites, en esas zonas, en Amazon, en Casa del Libro, en Goodreads, me ayudan muchísimo. Muchas gracias. Recapitulando, Stonehenge es un monumento megalítico que se empieza a construir hace 5.000 años, nada menos, y que en principio era un cursus, es decir, talan un montón de árboles, hacen un foso, crean un montículo y allí entierran a sus muertos. Y luego esto va evolucionando en varias fases de construcción que abarcan por lo menos 1.500 años. En principio, el sitio donde está enclavado, la llanura de Salisbury, era entonces boscosa, pero 4.000 años después, en el Neolítico anterior, se construye un recinto, el cursus, es decir, esa especie de monumento para enterrar a los fallecidos. Porque se despejan los árboles y se desarrolla la zona y hay más estructuras de piedra, de madera y de túmulos funerarios alrededor de Stonehenge que pueden ser de hace 4.000 años. No, 4.000 años no, casi 6.000. Para construir el monumento se transportan 32 bloques, por lo menos, desde las montañas de Preseli al suroeste de Gales, algunas incluso desde Escocia y otras desde una región cercana a Milford Haven. Probablemente se hace el transporte usando bolas de madera de piedra o cojinetes a modo de rodamiento. Es probable que se transportara así y también con otras estructuras de piedra con cojinetes de piedra. Alrededor de este monumento hay un asentamiento de cerca de 1.000 casas, que no se usaban solo unos días al año, sino que era una aldea habitada permanentemente. En cada casa vivían familias, así que allí debían vivir unas 10.000 personas. Cerca hay otro trabajo circular mucho más grande que Stonehenge, muy parecido, pero que era una construcción en madera, con un diseño similar, y unida al río Avon por una avenida ceremonial. Ha habido vandalismo y se supone que durante estos 5.000 años han desaparecido piedras porque sencillamente se las han llevado. Se pensó al principio que Stonehenge era celta y que había sido un sitio ceremonial de druidas, pero es muy anterior y está construido por alguien que entiende muy bien la astronomía, una civilización que tenía conocimientos de astronomía muy avanzados. Y eso nos hace cambiar toda nuestra idea de cómo fue el Neolítico. El Neolítico probablemente no eran personas que blandían cachiporras y que iban vestidas con pieles, sino individuos bastante más sofisticados y que sobre todo tenían grandes conocimientos de astronomía. Individuos que enterraban a sus muertos y que tenían una religión organizada basada probablemente en el culto al sol y a la naturaleza.
En tiempos medievales se llegó a creer que el mago Merlín era quien lo había construido trayendo las piedras que vinieron volando de todas partes, pero en realidad está construido en el Neolítico y tiene dos calendarios, uno interno lunar y uno externo solar, que demuestran, repito, conocimientos avanzados de astronomía por parte de quienes lo construyeron. Se entiende que hubo una plaga de peste bubónica que se llevó a los bretones por delante, que además luego se mezclarían con anglosajones y normandos. Y hay quien dice que esa plaga se refiere a lo que la Biblia entiende como la destrucción de Sodoma y Gomorra. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas veces cuando hago vídeos de este tipo hay aportaciones de mucha gente que me va dando más datos o me corrige lo que he dicho o lo que sea. Cualquier aportación es bienvenida. Yo, saber más me parece fantástico, así que espero vuestros comentarios. También me gustaría otra cosa hoy. Si podéis y os atrevéis, dejad si sois hombre o mujer y vuestra edad, porque estoy intentando ver a qué tipo de público me estoy dirigiendo. Es decir, hola reina, me llamo, no hace falta que pongas cómo te llamas, pues pon mujer 47, hombre 32, lo que sea, para que me haga una idea de a quién me dirijo, porque me viene bien. Me gustaría saber quién está al otro lado de la pantalla. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un beso.